Por si acaso, porque a veces hay algunas tímidas, voy a explicar un poquito lo que hacemos acá. Cada miércoles nos juntamos para poder aprender a pensar bíblicamente en un texto en particular. Y entonces usamos un método que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, que nos ayuda a ir paso a paso. Y eso nos va a permitir poder ir profundizando como por capas. Entonces empezamos como con un previo calentamiento y después poco a poco estamos profundizando más y más hasta llegar al punto que podemos conversar todas juntas sobre el texto, primero fijándonos en el texto en sí mismo y luego fijándonos ya cómo eso nos, digamos, nos habla a nosotras. Estamos trabajando desde inicios de año en el Evangelio de Marcos, estamos yendo sin prisa, pero sin pausa. Hoy día vamos a empezar el capítulo 9 del Evangelio de Marcos y entonces leemos una pequeña porción. Alguien del grupo elige el texto en el que vamos a meditar, que usualmente son 2 o 3 versículos, y luego yo voy guiando la meditación compartiendo mi propia pantalla. Y ustedes van haciendo lo propio en sus cuadernos. Más o menos así funciona. Dura aproximadamente hora y media, a veces un poco más. Siempre dura un poco más porque siempre nos vamos hablando y nos quedamos conversando un poquito más. Pero eso, bienvenidas. Entonces, para empezar, vamos a orar. ¿Alguna de ustedes quisiera orar para iniciar este tiempo? Lloro. Gracias, Mera. Señor, gracias Señor porque nos permites levantarnos hoy. Eh, Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, y te damos gracias porque podemos vivir una nueva misericordia hoy, Señor. Y queremos pedirte esta mañana que eh, tú nos hables, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, lo que hay dentro de cada una de nosotras, Señor, y tu palabra es suficiente, Señor, para hablarnos a cada una de nosotras, Señor. Por favor, abre nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar lo que tienes para cada una de nosotras, Señor. Y pues transforma nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a leer Marcos 9 del 1 am, al 13. Y para hacerlo vamos a apoyarnos en 2 lecturas. Una lectura en una traducción literal, como puede ser la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y una segunda lectura en una versión dinámica como la nueva versión internacional. Entonces pregunto, si alguna de ustedes quiere hacer una de esas 2 lecturas. Hola, ¿puedo leer La Reina Valera? Claro, Belén. Ok, entonces tú haces la primera lectura y la segunda lectura, ¿quién quiere hacer? La que tenga nueva versión internacional. Yo, Majo. Euge, gracias. Súper. Y Lady, ¿te puedo encargar el texto hoy? ¿Sí? Súper, muchas gracias. Ok, entonces, Belén, cuando estés lista. Ya. Marcos capítulo 9 del 1 al 13. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gracias, Belén. Euge. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Gracias. Lady, cuéntanos. Yo. Esos textos han estado más difíciles las últimas semanas. Sí, es tan difícil, pero creo que el versículo 11 y el 12 creo Ujú. que sería. Le Así preguntaron a es. Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, le dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Esos dos. Mm, Estoy pensando si unimos el 13, pero nos va a quedar largo. mm. Va, veamos 11 y 12 y vamos viendo cómo avanzamos. ¿Ya? Ya. Ok, entonces vamos a escribir, vamos a transcribir de nuestra Biblia, de nuestro cuaderno, los textos seleccionados que son Marcos 9, 11 y 12.
Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al siguiente paso del método y me gustaría preguntarle o pedirle a alguna de las que ya lleva tiempo que pueda explicarlo. ¿Quién se anima? Yo, Majo. Gracias, Ariana. Ujú. El siguiente paso es el desglose del versículo, del texto, y pues aquí utilizamos los conectores, el por qué, cuándo, y algo que nos ha ayudado, que una de las hermanas nos dijo hace semanas, es también en hacernos preguntas, quién, y los vamos desglosando de una manera para que podamos entenderlo y verlo más amplio. Ujú. Gracias, Ariana. Sí, como Ariana dice, la idea es ver el texto no así como un bloque como lo tenemos ahora, sino desglosado. Y el desglose, cada texto es como, cada texto manda. Entonces, porque no todos los textos tienen las mismas características. Algunos vamos a encontrar conectores, otros vamos a encontrar em, personajes hablando, como en este caso, otros vamos a encontrar verbos, otros vamos a encontrar estas preguntas a las que hacía referencia Ariana, como por ejemplo, ¿y qué dijo? ¿Y quién lo dijo? ¿Y para qué se fue? Cosas así. Entonces yo lo voy a hacer y después de hacerlo voy a explicar cómo lo hice. Si este es tu primer, segundo, tercer taller, es probable que todavía estés como terminando de entender bien cómo funciona esto, así que no te compliques mucho, simplemente sigue lo que yo hago. Si tienes más ya de tres talleres, siempre les animo a hacerlo ustedes porque ya van agarrando la idea. La idea, como van a ver, es que vamos a ver el texto de forma mucho más sencilla, más amplia, y vamos a poder fijarnos en detalles que ahora mismo como bloque no podemos verlas. ¿Sí? Ok. Entonces yo lo voy a hacer y cuando termine explico por qué lo hice así.
Bien, voy a explicar lo que hice, por qué lo hice. No todos los textos, hay textos que son muy fáciles para desglosar, otros son menos tricky, pero vamos a ver este de acá. Ok, entonces le preguntaron. ¿A quién le preguntaron? A Jesús. Por eso Jesús va abajo de le preguntaron. Ahora, ¿qué le preguntaron a Jesús? ¿Por qué dicen? ¿Qué dicen? O perdón, ¿quién dice? ¿Quién dice los escribas y qué dicen que Elías debe venir primero? Por eso es que los puse como si fuera como una lista, por así decirlo. Ahora, salimos del le preguntaron, porque ahora responde Jesús. Por eso es que el texto empieza de nuevo, como afuera, por así decirlo. Entonces, es cierto, ¿qué es cierto? Que Elías, ¿qué va a pasar con Elías? Entonces empieza como a describir, ¿no? Que al venir primero, ¿qué pasa cuando va a venir primero? Restaurará todas las cosas. Les dijo, esto se sale del diálogo de Jesús, por eso es que lo vuelvo a sacar. Y el sin embargo, sin embargo, ¿qué? Y Jesús lanza una pregunta. Y sin embargo, ¿cómo está escrito y qué está escrito? Y dice tres cosas. Del Hijo del Hombre está escrito que ha de padecer mucho y que ha de ser despreciado. Entonces, básicamente lo que nos ayuda el desglose es abrir un poco el texto, si se dan cuenta, no estamos cambiando el texto, no estamos modificando el texto, simplemente lo estamos como estirando, dándole un poquito como de orden natural, que básicamente sirve de forma visual, no sirve para mucho más que visualmente poder observar detalles que quizás cuando está en bloque uno no los ve. Si ustedes se dan cuenta, no hemos cambiado palabras y tratamos de someternos al sentido del mismo texto, porque a veces cambiar de posición, por ejemplo, si yo él les dijo, lo hubiera puesto acá, hubiera aparecido como parte del diálogo de Jesús, pero no es parte de la narración, por eso es que tiene que salir. Entonces, cosas así, detalles así, uno se tiene que someter al texto y tratar de hacerlo en ese orden. No hay una regla escrita. Si ustedes ya llevan varios talleres, se van a dar cuenta que esto está, que depende del texto. Hay textos que son muy fáciles para hacer desglose, inclusive para enseñar, y hay textos que son muy difíciles. Y entonces uno tiene como que prestar mucha atención, pero a fin de cuentas nos sirve, sobre todo para la parte meditativa, nos sirve para prestar atención. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, por la naturaleza del texto, yo siempre les digo que dependiendo del texto yo veo qué herramienta vamos a usar. Mi primera herramienta siempre es el diagrama o el dibujo, porque me ayuda, creo que es la herramienta que más ayuda a interiorizar el texto. Sin embargo, por la naturaleza de este texto, es difícil dibujarlo, es difícil diagramarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es una paráfrasis. Y una paráfrasis es volver a decir lo mismo que el texto ya dice, pero con tus propias palabras. Eso puede ser un poquito desafiante o quizás asusta porque dice, bueno, ¿cómo voy a agarrar el texto bíblico y lo voy a cambiar? Pues no lo vas a cambiar. Vas a decir exactamente lo mismo, pero con tus palabras. Eso quiere decir que no lo vas a explicar, no lo vas a interpretar, no vas a buscar alguna conclusión del texto ni siquiera alguna reflexión. Vas a decir lo mismo. Por ejemplo, dice, le preguntaron a Jesús. Tú puedes decir, le hicieron una pregunta a Jesús, por así decirlo. No se compliquen mucho. Si hay una palabra que no tienen idea, pueden usarla tal cual. No se compliquen, sobre todo si son las primeras veces que lo hacen. Al principio, el cerebro tenemos muy poca capacidad por el ritmo de vida que llevamos y por la interacción que tenemos con las pantallas, tenemos muy poca capacidad a hacer paráfrasis. Sin embargo, en la medida que ustedes más practiquen esta herramienta, se les va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido. Y es una buena herramienta para prestar atención a las palabras. Como van a tener que cambiar las palabras por otras, van a tener que pensar en ellas. Entonces, este ya es un paso de meditación personal. Vamos a hacer dos paráfrasis cada una, ¿ok? Yo voy a borrar el texto que tengo acá. No tienen que hacerlo ustedes, obviamente, pero lo voy a hacer porque no tengo espacio para mantener todo en la misma página. ¿Ya? No necesitan ver mi paráfrasis si son nuevas, si es primera vez. Es un paso que lo pueden hacer e inclusive yo las animo a que lo hagan solas, porque todos pueden. A algunas les va a tomar más tiempo. Si ven que les está tomando mucho tiempo y el taller avanza, hagan solo una paráfrasis, pero háganla bien hecha. No se compliquen con eso. ¿Ok?
Disculpa, una consulta. Los 3 puntos tenemos que hacer la paráfrasis. No te Claro. escuchamos, Majo. Estás en... Perdón, gracias. Yo estoy, ustedes solamente me ven rayar la pantalla. Katy, ¿te refieres a estos tres textos? Sí, sí, Esto los tres pertenece a textos. un solo texto. Sí, sí Pertenece a los Marcos tengo. del 9. Sí. Entonces, tú tienes que verlo, tú estás parafraseando todo el bloque del texto seleccionado. Lo que pasa es que acá lo hemos desglosado, pero en realidad la paráfrasis es de todo el texto. Como yo lo he borrado, quizás no lo ves ahí, pero es del Marcos 9, es 11 y 12. Eso es lo que estás parafraseando. Ah, ok, ok, gracias.
Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a continuar con yo voy a borrar acá para tener espacio para lo que viene. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a empezar ya a reflexionar juntas sobre el texto. Hacer nuestras paráfrasis nos ha permitido prestar atención a detalles que quizás, no que quizás, en realidad, que no prestamos atención cuando leemos el texto la primera vez. El desglose también nos ayuda a prestar atención a detalles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, pensar en qué verdades nos está mostrando el texto. ¿Qué verdades del texto? O sea, no quiero ahorita que piensen en ustedes, de qué forma eso les aplica a ustedes a la vida. Simplemente quiero que piensen en el texto, en el contexto del texto. Ellos están viniendo de ver a Jesús transfigurado junto con Moisés y con Elías. Y en eso lanzan esta pregunta. Después que termina el momento de transfiguración, lanzan la pregunta y Jesús les da la respuesta, les da esta respuesta. Entonces, pensando en ese contexto y en lo que está sucediendo, ¿qué cosas, qué entienden que es verdad del pasaje? Ahorita no quiero que piensen cómo se aplica a ustedes, cómo las inspira, cómo las hace reflexionar. Quiero que se quiten de la ecuación y que traten de ver al texto lo más limpio posible, sin ustedes. Y esa debería ser siempre la primera lectura que uno hace del texto bíblico, nunca con nosotros en el medio. Sino el texto en sí mismo, tratar de ver, ok, este texto, ¿dónde está escrito? ¿En medio de qué palabras está escrito? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Necesito entender qué estaba pasando para poder entender bien el texto, porque si no, yo saco el texto y hago lo que quiero. Y de eso no se trata. Necesitamos entender dónde está escrito el texto, qué estaba pasando alrededor, y qué me está hablando ese texto, qué verdades me está diciendo. ¿Ok? Entonces voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan intervenir y contarme otra vez. Si ustedes se van y se ponen a reflexionar, las voy a jalar de nuevo y les voy a decir, no, al texto. ¿Qué nos está hablando el texto? ¿Ok? La que quiera. Bajo la palabra de Dios se cumple en sí misma. Mm. Cuando me preguntan este, sobre lo que han dicho los escribas, lo primero que Jesús dice, es cierto, Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Sí me llama la atención cómo es que esa es su pregunta cuando estaban pensando sobre la resurrección y no decían nada, porque un versículo antes dice, y se guardaron para sí lo que fue dicho cuando el Señor dijo, el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías no, ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? Jesús, ¿qué significa esto de Un resucitar? ojo, vale, un ojo. Muy buen Bueno, ojo. eso me encantó. La primera. Qué bueno. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa ven en el texto? Pareciera que les hace meditación bíblica, ¿no? Porque, o sea, ellos le preguntan, pero él les regresa la pregunta, ¿no? Como, mm, a ver, piensen, ¿cómo es que está escrito esto, esto? O sea, pareciera que los hace pensar, no sé, supongo que buscando que regresen a la profecía y demás. Entonces, bueno, eso me hace pensar esta parte. Ujú. Creo que acá hay tres cosas que están ligadas. Que un poco lo que estabas diciendo.
ellos hablan de los escribas, Jesús les dice, sí, los escribas dicen esto, pero parece que hay algo más, Jesús está apuntando a como lo que de verdad significa esto que decían los escribas. Entonces les está haciendo les está rebotando la pregunta para que ellos piensen un poco más. Ujú. ¿Qué más ven? Les rebotan la pregunta, pero y les responde después en el siguiente versículo sobre Elías. O sea, Ujú, pareciera que ahí faltaría entonces y lo deja como, ¿y dónde viene la respuesta para la pregunta que les hizo? O sea, como, no sé si te entiendo, porque al final en el 13 dice, pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. ujú. Entonces, está abierto ahí como, bueno, y con la pregunta de lo que está escrito el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que va a pasar, no? No sé, un poco lo que decían, de como les está haciendo meditar. Interesante cómo Jesús está manejando la conversación y está ayudándolos a ellos a pensar en lo que estaba escrito, pero no en lo que ellos querían pensar, sino en toda la revelación del Antiguo Testamento que hablaba de Elías, o bueno, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no solamente que venía a restaurar, sino que la profecía del Antiguo Testamento también habla de un siervo sufriente que iba a venir a cargar el sufrimiento de los elegidos de Dios. Entonces, Jesús no los está dejando como ser miopes en su lectura de las escrituras o en su interpretación o en su memorización, recordación de la palabra, sino los está ayudando a ver todo el panorama. ¿Qué otra cosa ven? Mm, ahorita me estoy acordando que venimos de lo de Pedro, ¿no? Ujú. Decía que así de, no, ¿cómo te va a pasar esto? Y probablemente traen, o sea, acaban de ver, pues digámoslo así, la gloria de Dios, así como diciendo, esto es lo que quisiéramos, ¿no? Y de repente se acaba y es como de, y Jesús les pregunta, pero ¿no se acuerdan que hay que padecer todavía? O sea, no sé, como que los bajó de su nube de, wow, y de pronto es como, pero recuerden, hay que padecer, o sea, obviamente no les dice que va a ir a la cruz, pero bueno, sí, en verdad sí, pero como que los baja de eso y es, recuerden, esto dice la palabra. Entonces, como que todavía tienen este sueño de, no sé, va a ser más glorioso de lo que pensamos, pero Jesús les recuerda, voy a aparecer, ¿no? Y voy a resucitar, pero voy a aparecer. Entonces, no sé. Sí, es como que ellos quieren huir de esa parte. Y vienen ya los últimos capítulos, lo hemos visto, ellos quieren constantemente huir de la parte negativa. Inclusive esa acotación que hizo Vale al inicio, ¿no? Que el Hijo del Hombre resucitaría, pero para que alguien resucite primero se tiene que morir, porque nadie vivo resucita. Y esa parte la discuten entre ellos, pero no la traen a la mesa con Jesús. Es como quieren evitar esa conversación. Esa parte no, pero sí háblanos de cómo vas a hacer todo, cómo Elías va a hacer todo de nuevo, cómo van, sí, va a venir primero, porque lo que estaba viendo es que hace referencia a un texto en Malaquías, que habla justamente de la restauración. Entonces, cuando ellos dicen que debe venir primero, se están refiriendo a eso. Por eso Jesús inmediatamente les dice, sí, va a venir primero a restaurar, eso es lo que están diciendo ustedes. Pero, pues usa el sin embargo, pero, ¿cómo es esto también que está escrito que va a venir a sufrir y a padecer? Digo, no se me escapen, se me siguen escapando de esta parte, se me siguen escapando ustedes del sufrimiento. Quieren la parte bonita, quieren la restauración. ¿Qué más? ¿Qué más ven?
recordaba también que en las otras meditaciones Jesús está poniendo como la otra mejilla y dice que, o sea, él se va a dar al sufrimiento y él sabe, o sea, nos está diciendo allí que no es sorpresa, es que estemos preparados y pues en el texto de Mateo dice que el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces, como que el otro día una hermana nos recordaba eso, que Jesús nos está mostrando pues allí el sufrimiento y que Él se está dando, Él se está dando por nosotros. Ujú, Algo que también veo acá, hermanas, es que en el versículo 6 dice que no sabían qué decir porque estaban espantados, ¿no? O sea, el miedo que tuvieron en ese momento quizás después no los dejó ver lo que realmente Jesús quería decirles, ¿no? A veces, bueno, en es lo que yo veo aquí, ¿no? ujú. Me llama la atención que ellos tengan tanta memoria para recordar lo que los escribas dicen, Ujú, pero no para recordar lo que perdón, Jesús les ha dicho, repetido una y otra vez. ujú, ujú, ujú. Oye, hermana Rosy, gracias por decir eso, porque justamente iba a comentar que sumando a todo lo que he escuchado, que también lo pensaba, lo que más veo es como la paciencia, pues la tolerancia de Jesús en estar repitiendo con, con esa certeza y esa puntualidad estas mismas cosas. Por eso mismo que acabas de comentar, como que, oye, qué tremendo que te acuerdes tanto lo de la ley, pero tienes al maestro contigo explicándote las cosas más a detalle, viéndolas, las cosas que te enseña y aún así dudan entre ellos, pues. A mí lo que me gusta de este pasaje es que cuando Jesús está hablando de que va a resucitar y pues sí, va a tener que pasar por todo el dolor que solo él sabía que iba a tener que pasar, em, a mí me parece interesante que sucede en un entorno donde estamos viendo la vida después de la muerte y en una conversación como muy natural entre Jesús y Moisés y Elías, como si estuviéramos hablando tres personas acá en la sala que nos acabamos de encontrar. Mm, mm, Entonces, ese traer de lo que no conocemos después de la muerte está como presente en este pasaje en un mismo contexto cuando él está hablando de lo que va a pasar después de que él resucite. mm, ujú. ¿Qué más ven? Algo que me llama la atención, dentro de toda la contrariedad que ellos tenían, porque, bueno, pues, o sea, estuvieron ante una situación completamente sobrenatural y recordando justamente lo que ellos están seguros que saben, eh, es una forma realmente especulativa, ¿no? Pero es como que, oye, pero vimos a Elías, ¿será que ese era el regreso del que los escribas hablaban? Pero lo vimos nada más nosotros, ¿no? Y me encanta cómo Jesús no deja cabo suelto, aunque lo responde en la 13, ¿no? Dice, pero ya vino, o sea, no asocien lo que ustedes acaban de ver
como parte de eso porque esto ya se cumplió. En alguna forma fue un privilegio que ellos pudiesen estar en ese momento con él, pero no está asociado a algo que Elías tenga que venir, que tenga que regresar a hacer, porque ya lo que iba a hacer lo hizo cuando vino. Ujú, ujú. Majo, eh, soy Ruth. A mí me llama mucho la atención el versículo 6, que cuando ya pasó todo el evento, o sea, el momento, Dios mismo habla, ¿no? Dios mismo dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. O sea, es lo mismo cuando Jesús fue bautizado y vino una voz que dijo, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿no? En la cual tengo complacencia. O sea, no, yo sé que tanto Elías como Moisés tuvieron mucha, fueron los primeros, pero no se trataba de ellos, ¿no? Se trataba de su hijo amado, o sea, Dios mismo les hablaba a ellos, escúchenlo, este es mi hijo amado, se está hablando del Maestro Jesús que está caminando con ustedes, ¿no? Pero a pesar de ello, ellos todavía se quedaron en la transfiguración, o sea, se quedaron en el momento en el momento de la situación que vivieron en la transfiguración de Jesús, más todavía no procesaban lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, esa es Ujú. mi observación. No poner atención a lo que ya un Dios todopoderoso al cual ellos sabían, conocían del Dios todopoderoso que te diga, escúchenlo, Él es mi hijo amado, que está en el versículo 6, y todavía seguir con preguntas como que, no sé, o sea, a mí, ahí ya empieza Dios a hablarme a mí, ¿no? Pero eso ya no se trata de mí. Mm. Bien, gracias Ruth. Entonces, habiendo conversado un poco eso, cuéntenme de qué forma esto sí les habla a ustedes. O sea, qué ven, de qué forma esto les rebota, de qué forma se ven reflejadas quizás en la actitud de ya sea de los discípulos o el mismo corazón de Cristo, de cómo los trata a pesar de la actitud de los discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, algo que me habla mucho es de la humildad de Jesús, porque pienso que cuántas veces de repente yo he sido así, de recordarme más lo que escucho de líderes o algo así, y en algunas situaciones complicadas se me olvida lo que la Biblia dice y divago mucho en mi mente y en mi corazón, y pienso también mucho porque creo que como personas somos muy sensacionales y más lo pienso como comentaba ahorita Ruth, porque es como me impresionan leerlo y decir, oye, vale, estos discípulos preguntarse y todo eso, pero yo también soy así cuando divago y creo que es porque una de las cosas que más me llamó la atención de Jesús, de lo que comentó de la humildad, es porque no era sensacionalista, o sea, no era como que bombos, platillos, chispas, colores, ruido, llamó la atención, aquí estoy yo, llegó el circo, no, sino que él vino a cumplir todo lo que se había prometido de él, pero de la forma menos esperada. Entonces, los fariseos eran totalmente lo contrario, de hecho eran muy conocidos, creo que por eso. Entonces me habla mucho de eso como que, Karen, ¿cómo eres tú? O sea, ¿cómo te comportas? ¿Qué es lo, o sea, qué es lo que te impresiona? ¿Las palabras de Jesús? ¿La palabra de Dios? ¿O como que eso sensacional de wow, viste cómo tal persona habló tal cosa, o viste lo que hizo, o viste lo que dicen de esa persona, porque veo esto y me hace pensar eso, o sea, como que, ¿por qué será que Jesús está diciendo tal cosa? ¿Cómo es que el día es primero? Pero, o sea, porque esperaban mucho de lo que ven o de lo que ya habían escuchado, pero no, no les costaba como pensar un poquito más hacia adentro, creo. Hola, buenos días. Bueno, escuchando a mis hermanas y cuando dice,
Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube diciendo, ¿no? Este es mi hijo amado, a él oíd. Estaba pensando, ¿no? Que es como que nosotros estamos y decimos, oye, no, los escribas dicen que Elías tiene que venir primero, va a restaurar, va a ser, él tiene que venir primero. Y Jesús, sí, es cierto, él tiene que venir primero. Él va, sí, es cierto, él va a arreglar todo. Pero yo les digo, pero yo les digo, ¿o por qué entonces dicen las escrituras que el Hijo del Hombre tiene que ser sufrido, tiene que padecer? Y en el verso 7, en el anterior, ¿no? Arriba de los versículos dice, el Señor les dice, Dios les dice, ¿no? A Él escuchen, como que Él es mi Hijo amado, Él es el siervo sufriente, a Él solamente escuchen, ¿no? Porque como que, no sé, como que veo que los discípulos dicen, oye, están escuchando a los escribas, ellos dicen esto, ellos dicen aquello, ¿no? Como que otras personas pueden decirnos muchas cosas, pero en el verso 7 Dios les dijo, este es mi Hijo amado, a Él solo escuchen. Y Jesús, que están caminando con Jesús desde hace mucho ya tiempo, les dice, entonces, ¿cómo dicen en las escrituras que el Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir? Y yo me pongo a pensar, ¿no? Él va a sufrir, él va a padecer, o sea, él va a restaurar, sí, pero con él mismo, con su carne, con su ser, con todo su ser. Y en los versos cuando los escriba, cuando los discípulos le preguntan, ¿no? Y Elías, como que diciendo, Elías, Jesús, dos personas. Y yo digo, si ya Dios dijo en el verso 7, ¿no? Él es mi hijo amado. A Él solamente escuchen, que no escuchemos a nadie más, solo a Jesús, ¿no? Y Jesús dice, entonces recuerden, las escrituras dicen esto, que va a padecer, que va a sufrir. Yo soy. Ustedes están caminando conmigo, yo soy Jesús. Y me ponía a pensar, ¿no? Que nosotros podemos escuchar de repente fulano, sutano, mengano, pero las escrituras dicen tal cosa y a esto debemos creer. Y así como va a padecer y sufrir y será despreciado, pues así, ¿no? Bueno, llevándolo ahora, así vamos a padecer, vamos a sufrir, ¿no? Como Él. Pero en esta comparación como que de Elías, Jesús, y ya versículo anterior Dios había dicho, a Él escuchen, solo como que Él tiene la última palabra. Es lo que creo. Algo también, Bueno, hermana, que... Ay, perdón. disculpe. Disculpe, hermanita Katy. Hable de más, hermana, yo continúo después. Ah, ya. Bueno, yo quería decirle que así como los discípulos, nosotros también somos así a veces, ¿no? Porque el Señor le dice, escrito está, vean las escrituras, que yo voy a padecer. Y nosotros viendo en Isaías 53:7, ahí lo dice. O sea, a veces somos necios y nosotros también, ¿no? Porque ahí viene el orgullo, ahí viene la tentación, ¿no? Y eso es lo que yo veo para mí, ¿no? Que el Señor nos dice, como dijo la hermana, ¿no? Que Dios le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Cuántas veces nosotros oímos, pero somos hacedores de lo que oímos? ¿No? Eso es mi reflexión. A veces leemos, yo soy también líder de una iglesia, pero estamos ahí tentadas, pero la palabra es la que tenemos que estar siempre reflexionando, como dice acá, como más adelante, ¿no? Pedro primero responde que Jesús es el Mesías, pero después cuando Jesús le dice de que va a padecer, que va a morir, ¿cómo se pone él? Pues, ¿no? Y después Jesús, ¿qué le dice? No recuerdo bien el pasaje, fuera Satanás, algo así le dice, ¿no? Pero estando los discípulos con ellos, escuchando la palabra de Jesús, viendo la transfiguración, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Viendo ellos está la voz audible de Dios, pero nosotros tenemos algo que es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos redarguye, el que nos habla, el que nos dice
oíd la palabra de Jesús, ¿no? Oíd a mi hijo amado, ¿no? Eso es lo que yo quería decirles. Bueno, continuando con lo que decía la hermana, bueno, yo voy a reiterar igual en el versículo 6 que dice que estaban espantados. Yo creo que muchas veces llevándolo ya a interiorizar en uno mismo, bueno, más que todo en mí, a veces pasamos circunstancias, situaciones que nos nublan la vista, que nos nublan el corazón, nos nublan la razón y como dice, a pesar de que acá Dios vino a decirle a ellos mismos, oíd a mi hijo, hacerle caso a él, o sea, seguirlo a él, todo lo que él diga, hacerlo. O sea, a pesar cuántas veces nosotras hemos, bueno, al menos yo he visto la mano de Dios en nuestra vida. Y no solamente lo hemos oído, sino también lo hemos visto, lo hemos sentido, hemos podido eh, vivir esa presencia del Señor en cada circunstancia. Y ahí en esa situación, tan solo por lo que estábamos pasando, nos hemos cegado y hemos caído en como que nos despistamos, ¿no? Como que ya no fijamos la mirada en quién se nos está mostrando, sino en cómo estamos viviendo, cómo es nuestra circunstancia alrededor, ¿no? Y más abajo dice, en el versículo 12, dice, es cierto, ¿no? Lo que está diciendo los escribas es verdad, o sea, no están diciendo mentiras, pero también esto dice en la palabra. Y algo que escuchaba muchas de las hermanas que dicen que a veces no escuchamos, que nos dejamos llevar por lo que dice la gente de afuera y a veces no nos basamos a la palabra, pero muchas veces yo me ha pasado, hablo desde mi experiencia, la verdad, leo un versículo o veo la palabra de Dios a mi conveniencia, a lo que quiero escuchar, a lo que quiero en ese momento eh, sentir. Pero yo siento que Jesús justo escuchaba una hermana que decía que esto es como una meditación que le da a los discípulos, ¿no? Una meditación bíblica. Y es cierto, ¿no? Porque a veces queremos ver la parte bonita de lo que Jesús nos quiere ofrecer dentro de su palabra, pero no vemos realmente, no profundizamos en lo que realmente quizás nos quiere decir el Señor, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir en cuanto a lo que dice el texto y luego cómo podría interpretarlo para quizás algunas situaciones que podamos haber pasado, ¿no? Yo tengo una pregunta desde que comenzamos leyendo el texto y me he tardado porque he tratado de responderla a mí misma y no. Cuando, cuando habla de Elías, ¿se está refiriendo literalmente a Elías o se refiere a Juan el Bautista? Sí, ¿verdad? Ok. Necesitaba En salir el, de... en el versículo, en el segundo, en el 13 está hablando, está haciendo como eco de Juan el Bautista, Ujú. en el Ok. versículo 13. Porque en el primero dice Elías, pero inmediatamente lo vincula al Hijo del Hombre, pero en el versículo 13 sí está haciendo eco de Elías, porque dice, ya vino, Ujú, que se entiende que Juan el Bautista vino como en el espíritu de Elías, ujú. y hicieron lo que quisieron con él, que básicamente lo decapitaron. Y, y busqué un comentario porque estaba tratando de entender más. Y también dice que puede tener un poco de referencia con la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Será eso posible también o no? ¿Sí? Ok. Sí, el Entonces, texto no es clarísimo, o sea, no está clarísimo el texto. O sea, ok. Jesús deja cosas entrever, pero Ujú. sí hay referencias a la restauración, esa es la segunda venida, y la primera venida, el padecimiento y el sufrimiento. Entonces, sí. Y habla también de Juan el Bautista, entonces es como Sí, buen profeta, Jesús, necesitaba entender. dejándonos todo. Como buen profeta ahí, que hilar finito. Por eso es tan importante cuando vemos un texto, no irnos de frente a nosotros. Esa es como nuestra tendencia, es agarrar y ¡boom! ¿Y esto cómo me aplica? Sino primero entender qué es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo más importante. No, estaban confundidos. Sí, imagínense, o sea, y también pónganse en los zapatos de los discípulos. Acaban de ver a Elías y a Moisés. O sea, Ajá. acaban de ver algo absolutamente sobrenatural
que nadie más ha visto en toda la vida y que nadie más verá, así en las circunstancias en las que ellos lo vieron, han escuchado la voz de Dios el Padre. Sí. Tu cerebro seguro se hizo chicharrón y después le preguntaron por los escribas. Es como, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza? Así como se te achicharró la cabeza y preguntaste lo más básico de todo. Pero es interesante porque lo que nos está hablando mucho también de ellos. Y es como, yo creo que uno en el camino con el Señor a veces nos volvemos también miopes y decidimos qué ver del texto, decidimos qué ver, qué creer, en qué enfocarnos. Pero Jesús les está recordando que sí, habrá restauración, sí, pero también incluye sufrimiento y también incluye negación y también incluye desprecio. Es como la vida cristiana, es como la obra de Cristo es todo, no solamente es que vamos a ser restaurados, sino que a través del sufrimiento que Cristo padeció, nosotros somos llamadas a padecer también, y a través de ese sufrimiento nosotros vamos a ser restauradas. Entonces, no Claro. los está dejando ver únicamente lo que ellos quieren ver. Y lo mismo pasó en el capítulo anterior, que vimos, no sé si hace 2 semanas. Cuando Jesús les dice que va a padecer muchas cosas, va a ser rechazado por los principales sacerdotes, por los ancianos en el capítulo 8. Y va a ser muerto y después de 3 días va a resucitar. Y que Pedro le dice, no, que esto no te ocurra, Jesús. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Pero es lo mismo y es otra vez ellos tratando de evitar la parte difícil. Y me pregunto nosotras, ¿cuántas veces queremos evitar la parte difícil? A nadie le gusta sufrir. O sea, habría que estar locos para decir, me encanta el sufrimiento. Y yo, Señor, trae más sufrimiento a mi vida. O sea, uno, nadie quiere, nadie está en ese plan, pero el Señor está diciendo, esta es la vida que yo les he llamado, niéguense a sí mismo, carguen su cruz, y el significado de cargar la cruz es la muerte más violenta, la muerte más terrible, la muerte más despreciable de su época. O sea, no es solamente cargar una cruz de me pesa, sino es el significado que traía esa muerte. Entonces, la vida a la que Cristo nos llama no es únicamente una vida de restauración y que el Señor va a hacer todo nuevo, es que el proceso por el cual Dios está haciendo todo nuevo en nosotros es un proceso de sufrimiento, porque es el mismo proceso que Cristo padeció. El Señor no nos llama a vivir traspasos que Él no han dado. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote como Él, que ya vivió todo y puede entendernos en todo, que lo padeció todo, que fue tentado en todo y que ha experimentado lo que nosotros, o sea, no es un Dios creador lejano a su criatura y que no tiene idea lo que vive su criatura, cómo lo experimenta, no, Él se volvió su criatura. Él habitó en el cuerpo de su criatura para poder experimentar lo que nosotros experimentamos, para que nosotros podamos decir, Señor, tú sabes, tú lo viviste, tú lo transitaste, tú sabes cómo me siento. Para que ese sufrimiento tenga sentido, porque él ya lo experimentó y porque el sufrimiento, la muerte trae vida. O sea, esa es la matemática inversa en el reino de Dios. Acá la muerte trae muerte, en el reino de Dios la muerte trae vida. Y Cristo nos llama a eso. Nos llama a renunciar a nosotros mismos y eso implica ver el panorama completo. Y el panorama completo es, el dolor es parte importante, el sufrimiento, el rechazo, todo eso es parte importante. Que evidentemente no es el deseo de Dios para la humanidad, pero es el plan de Dios. Y es esa voluntad de Dios que uno dice como, necesito tratar de estirar y entender necesito desglosar esto para entenderlo mejor. Lo vamos a entender cuando estemos delante del Señor, bien. Pero sabemos que el Señor al final, con la caída, determina que este va a ser el camino. Pero lo bueno, hermanas, y lo glorioso de todo esto, es que esta vida va a ser un suspiro en comparación a la eternidad. Y se acuerdan la semana pasada que hablábamos de cómo Jesús recalibra nuestra mirada. Pues al final está haciendo lo mismo. Les está recordando que la vida cristiana no es
Solamente la parte increíble de la restauración, ellos buscaban ser liberados de los romanos. Cuando están hablando de la restauración, está hablando básicamente de eso. Lo que está buscando Jesús es sí, es todo esto, pero al final todo esto no es el final de la historia. Nosotros tenemos una eternidad que comparado con el tiempo de nuestra vida, que serán, no sé, 60, 70, 80, 90 años, quizás un poco más, se van a hacer nada. Y entonces nosotros podemos levantar nuestros ojos por encima de eso y decir, ok, puedo vivir esta vida para la gloria de Dios, puedo vivir esta vida rendida, puedo vivir esta vida aceptando el sufrimiento que me toca y sabiendo que a través del sufrimiento el Señor va a renovar mi vida, me va a hacer más como Cristo y voy a poder caminar ese sufrimiento de manera diferente. Porque nosotros vivimos queriendo como arrancarnos el sufrimiento de encima, constantemente. Pero ese sufrimiento es formativo. Ese sufrimiento, no, ni siquiera, como dice Pedro, no debería sorprendernos. ¿Cómo es? No se sorprendan cuando se hallen en diversas pruebas. No se sorprendan porque es parte de. Es lo mismo y miren, ese Pedro que dice eso, es el Pedro que está ignorando el sufrimiento repetidas veces. Entonces, cuando Pedro dice, no se sorprendan, es porque él mismo era el que quería evitarlo. Él mismo era el que quería ignorar ese sufrimiento. Él mismo es el que entendió que el sufrimiento no debe sorprender porque es parte del camino. Y lo entendió. ¿Y cuánto tiempo le costó entenderlo? Y lo mismo hace con nosotras. ¿Cuánto tiempo nos cuesta entender? El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para formarnos a la imagen de Cristo, para tratar con nosotras, para romper en nosotras lo que no queremos romper. Porque eso también es cierto. Hay cosas que no queremos rendirlas. No nos da la gana. Así somos. Sabemos que no debemos, pero ahí seguimos. Entonces el Señor, que nos ama tanto, como varios lo notaron, el Señor fue tan paciente en repetir lo mismo. Nosotros estamos, acaba de decir lo mismo, acaba de decir lo mismo, pero Cristo no era así. Así también es con nosotros. Si nosotros vemos nuestra vida escrita, alguien diría, como, no sé si a ustedes les pasa leyendo el Antiguo Testamento, otra vez el pueblo de Israel, de verdad que se pasan ya. Si alguien viera nuestra vida escrita, dirían, otra vez María José, de verdad, qué necia. Y lo mismo dirían ustedes, se los aseguro, lo firmo. Cierto, cierto. Pero ese no es el Dios que tenemos. Es el Dios que nos trata con paciencia, que tiene misericordia, que nos trata con gracia, que nos mira con favor y que una y otra vez está ahí. Porque como Romanos 8 dice, nada te puede separar de su amor. Él está tan comprometido en hacerte la imagen de su hijo que se subió a una cruz, asumió tu culpa, tu pecado, tu oscuridad como suya, vivió en carne propia esas consecuencias, no solamente físicas, sino la separación del Padre. Y tú crees que tu necedad va a ser obstáculo suficiente para que el Señor diga ya qué pesada. Ahora sí, que se quede con su lío, no le voy a hacer caso. No, ese no es el Dios que tenemos. Es un Dios que insiste. Por eso la palabra dice que cuando somos infieles, Él permanece siendo fiel. Amén. Y por eso podemos con confianza acercarnos al trono de la gracia. Yo no sé si les he dicho esto, pero a mí siempre me llama la atención que el texto no dice que es el trono del amor, dice que es el trono de la gracia. Y la gracia es algo inmerecido que recibimos. Entonces es el trono inmerecido. Eso es lo que te están diciendo. Y ese trono es para mí. Pues yo tengo claro que no merezco estar ahí delante de Dios. Pero justamente ese es mi trono, que tiene mi nombre. Dice para María José, la que no lo merece. Y de ahí voy yo. Es el trono de la gracia. ¿Sí entienden lo que eso pesa? No es como el trono del Dios creador, podría decir así hebreos, pero dice no es el trono de la gracia. Te está recordando que te puedes acercar, que tú eres igual que los discípulos. Miope,
en tu lectura de la vida cristiana, miope en tu lectura de las escrituras, que te gusta elegir la parte más bacán, pero te gusta pedirle a Dios que te evite la parte dolorosa. Y la parte dolorosa es la que el Señor ha elegido para hacerte como su hijo. Y por ahora, mientras que dura este paréntesis llamado vida, mientras que estamos aquí, eso es lo que nos toca. Y a eso hemos sido llamadas. No saltarnos la parte dolorosa, sino atravesarla. Pero atravesarla con los ojos puestos en la cruz, con los ojos puestos en nuestro Dios, con la mirada puesta por encima del sol, recordando que este es un paréntesis, que esto no va a ser para siempre, pero lo que viene vale la pena y que no se compara con los sufrimientos de este mundo. No se compara. O sea, ni siquiera los vamos a recordar, porque dice que no van a haber lágrimas. Entonces no vamos a recordar todo eso que nos hizo sufrir. Así que bueno, habiendo llegado al final de esta reflexión, les voy a dar unas 7. Entonces voy a dar solamente un tiempo corto para que podamos escribir una reflexión final de aquello que Dios nos está hablando. Yo sé que me fui un poco por las ramas, pero creo que valió la pena como darle el cierre. Como siempre me voy por las ramas. Valió la pena darle el cierre, pero tómense un tiempito, vamos a escribir una reflexión final. Pero para las nuevas, escúchenme, la reflexión que escribimos no es solamente una reflexión personal, sino la escribimos a modo de oración. La escribimos como si estuviéramos hablando con Dios. Entonces pueden empezar así como, Padre, hoy en la reflexión entendí esto y tal cosa me lleva a pensar que en realidad yo soy así o yo necesito tal cosa de ti. O sea, quiero que de verdad sea como una oración, pero escribirla las va a ayudar a no irse por las ramas, en el sentido de que se van a poner a pensar en sus pendientes y en lo que deberían estar haciendo. Tómense este tiempo con el Señor escribiendo esa oración, ¿sí?
Bien, entonces dado el tiempo no vamos a poder hacer el último paso, pero creo que igual fue un buen tiempo, a pesar de que el texto era un poco desafiante en sí mismo, porque traía profecías y traía como interpretación de profecías, pero no clarísimas, como a veces pasa. Pero está bien y por eso siempre decimos que la Biblia se interpreta con la misma Biblia y no podemos salir de ella para nosotros inventarnos lo que creemos, sino por eso es tan importante conocer todo el plan de Dios de Génesis a Apocalipsis, entenderlo, para poder saber exactamente a dónde está apuntando la misma palabra. Ok, entonces, por el tiempo, solamente voy a pedirle a una si quiere compartir un poco de su reflexión personal antes de que oremos para terminar. Yo quisiera compartirla. Belén, dale. Bueno, les voy a leer lo que escribí. Soy superficial, Señor, un tanto ciega a tu verdad, un tanto necia al no gozarme en medio del padecimiento, olvidadiza como los discípulos que mientras el Padre me habla a través de tu vida revelada en las Escrituras, aún escucho mis propios pensamientos. Aún así no te has olvidado de mí y me recuerdas que eres más que Elías, más que Moisés, más que Juan, y siendo más que todos, por mí y por ellos padeciste y te expusiste al rechazo. No eres una visión en el monte, eres real. Y después de esta vida te veré tal como eres. La vida actual, mi situación actual, es solo un segundo al lado de la eternidad contigo. Permíteme dejar mi superficialidad para comprender tu profundidad. Gracias, Belén. Creo que nos has traducido a muchas en diferentes momentos de tu propia reflexión y gracias por ser tan vulnerable y tan transparente al compartirla. Creo que ha sido bendición para todas escucharte. Y gracias a todas por estar acá un miércoles más. Que el Señor las guarde. Espero que haya sido confrontador, pero a la vez un alivio, porque eso es lo que hace la palabra, nos confronta, pero nos abraza a la vez. El Señor nunca confronta y nos deja ahí tiradas en nuestra miseria. Eso es lo lindo de Él. Él confronta, pero a la vez nos abraza y nos restaura. Gracias por estar acá un miércoles más. Que el Señor las guarde. Vamos a orar para cerrar. Quiero saber si a alguna de ustedes les gustaría orar para dirigir este tiempo. Gracias, Euge. Bendito Dios, le damos gracias por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra. Gracias porque podemos profundizar en ella, porque tú tienes amor, Señor, con nosotros, porque tienes paciencia, porque nos respondes, Señor, a nuestras dudas, nuestras inquietudes. Nos animas y aún lo que tal vez hoy no podamos entender, sabemos que por tu Espíritu tú de a poco, Señor, nos ayudarás a cada día conocerte más, a entender más tu palabra, porque sabemos que ahí está la vida, ahí estás tú. Gracias por cada una de las hermanas que pudieron estar hoy. Te damos gracias por este tiempo de encuentro contigo, Señor, y ayúdanos para seguir meditando en tu palabra durante el día y para seguir buscando intencionalmente conocerte más, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a hablar de ti, a que nuestra vida refleje, Señor, lo que tú nos has enseñado y que podamos, mi Dios bendito, animarnos a leer tu palabra, a conocerte, a buscar, Señor, en esta instancia y en otras, y a no quedarnos, Señor, solamente centrados en nuestras debilidades, en nuestras carencias, sino en todo lo que podemos tener en ese trono de la gracia. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Euge. Y bueno, gracias a todas, que el Señor las guarde. Y si el Señor no viene antes del próximo miércoles o no nos lleva con él antes, pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias, Majo. Gracias. Bye. Chao. Chao. Bendiciones.